Hola, en este microdocumental voy a hablar sobre dos temas que sería la xenofobia y el racismo. También voy a incluir la colonización española en Latinoamérica. Segundo, voy a hacer una encuesta con una cantidad de personas haciéndole unas preguntas sobre este tema en específico. Y tercero, voy a dar una conclusión sobre todo lo visto en este video. Vamos a poder ver la diferencia que hay entre racismo y xenofobia, porque son muy diferentes y las personas lo tienden a confundir casi siempre. La definición sobre el racismo. El racismo es una exclusión, discriminación por el color de piel o por el origen nacional. Esto tiende a llevar a un resultado de anular las condiciones de igualdad. La xenofobia es el odio, miedo o rechazo que sienten hacia esas personas extranjeras. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que los xenófobos tienen miedo a lo desconocido, a las personas que son diferentes, como también por la religión, las culturas o también la nacionalidad. El racismo y la xenofobia en la colonización española. La colonización española fue cuando los españoles llegaron a América. Al momento de llegar, ellos se encontraron con muchos indígenas que prácticamente los veían como diferentes, como una especie diferente. ¿Por qué? Porque no tenían el mismo color de piel, no tenían las mismas culturas, no hablaban igual que ellos, entre otras cosas. El racismo se vio mucho por la esclavitud que le hicieron a los negros y a los indígenas. ¿Por qué hicieron esta esclavitud? Bueno, porque como ellos encontraron o descubrieron América, ellos dijeron, yo lo descubrí y ustedes son de mi propiedad. También la xenofobia porque es, como lo estaba diciendo la definición, es por lo miedo a lo desconocido, porque ellos no conocían a esos indígenas que habían encontrado. Entonces esto hace que ellos pensaran que era una especie diferente, eran unos tipos de humanos, pero diferentes a ellos. Y también por las culturas que más adelante después de la colonización se dieron cuenta de sus culturas, de sus religiones, que no era igual que la religión católica, sino que bailaban y sonaban tambores y todo ese tipo de cosas que ellos lo veían de una manera diferente a como lo veían los indígenas. Ahora vamos a pasar a ver las encuestas. El racismo es una forma de discriminación, es un fenómeno que se remonta a la antigüedad. En el continente americano fue donde se estableció la doctrina racista por el tráfico de esclavos negros, las diferencias que habían religiosas, por las costumbres, por la cultura. Unido todo esto al color de la piel, allí se apoyaba la discriminación racial. Realmente existe una leyenda negra, ¿verdad?, que los españoles eran enemigos de los indígenas. Según los defensores de esta leyenda, ¿verdad?, argumentaban que los españoles mataban a los indios y durante la colonización y posterior a esta. Eran convertidos en esclavos y los torturaban y dejaban. No obstante, a semejantes argumentos, es importante acotar que la conquista y la colonización hubiese sido imposible, ¿verdad?, sin la ayuda de los indígenas, quienes les sirvieron de guía, ayuda y hasta llegaron a formar alianzas con los españoles. No obstante ello, también hay que reconocer que sí hubo conflictos entre ellos. ¿Por qué razón? Porque cuando los nativos se dieron cuenta que estos últimos, vale decir, los españoles, se quedaron en estas tierras, ¿verdad?, conformaron familias
y hasta le quitaban el oro. Ya eso le comenzó a preocupar a los indios y por eso se formaron grandes conflictos. En la época de la colonia, cuando llegaron los colonizadores, hubo mucho rechazo. ¿Con quién? Con los indígenas. Pienso yo que el rechazo era porque ellos eran los que estaban más avanzados, más evolucionados y estaban en un continente donde había más prosperidad y más conocimiento de técnicas, de tecnología, de industrialización. Cuando ellos llegan a esta tierra prácticamente de nadie, porque ellos cuando llegaron allí se consideraron los dueños, de hecho nos invadieron y de hecho fueron los que nos gobernaron por mucho tiempo y tomaron a Venezuela completamente. El indio era maltratado, el que habitaba, ¿por qué? Porque andaban descalzos, porque eran personas que no tenían una cultura académica, si se quiere hablar de lo que es el conocimiento académico, mientras que ellos sí, ellos iban allá, estudiaban, se preparaban, tenían conocimientos de muchos mundos porque ya habían incursionado en otros países y ya viajaban, ya hacían muchas cosas. Cuando llegan aquí, que llega Colón a colonizar los países de Latinoamérica, pues si se quiere, llegaron y vinieron como quien dice, yo soy dueño de esto. Ven al indio, al que estaba allí, que habitaba, a nuestros indios de la época de la colonia, los pisotearon, los robaron, le quitaron sus bienes, le ofrecían, por ejemplo, un espejo, y el indio le regalaba el oro, le regalaba las perlas, le regalaba lo que tenía de valor. Ellos se adueñaron de la tierra, se adueñaron del país y fuimos esclavos y fuimos dependientes durante mucho tiempo de esta gente que nos gobernaba. No, ellos sentían de que nosotros éramos de ellos, pues, y realmente en ese momento éramos de ellos, porque nosotros no teníamos nadie que nos gobernara, éramos nosotros solos en esa época y no teníamos conocimiento. Solamente el conocimiento como para sobrevivir para la época, se dedicaban a la pesca, a la caza, al cultivo y no tenían ninguna preparación académica. En lo que llegan estas personas, bueno, invadieron allí y se apoderaron de todo. Y dentro de eso, y dentro de ese proceso, también maltrataban al indio, lo pusieron a trabajar, a hacer trabajo duro de doméstico, de lo que es el cultivo, y abusaban prácticamente del indio, forzándolo a hacer trabajo, inclusive hubo esclavitud, ¿verdad? Los maltrataban, los azotaban y pensaban que ellos eran menos que ellos, es decir, había un racismo, estas personas eran oscuras, eran de diferentes ligas de razas del indio, del pardo, habían varias razas allí, ¿verdad? Que ellos le parecía que no tenían ningún valor. Esas personas para el europeo no valían y por supuesto era maltratado, había racismo y no tenían nadie que los defendiera. Solamente estas personas vinieron, gobernaron, maltrataron y robaron a todas estas personas durante mucho tiempo. En la actualidad existe mucho rechazo hacia el venezolano como extranjero en otros países. ¿Por qué? Porque visto la situación económica en la que está atravesando el país, muchos venezolanos han tomado la decisión de irse a otros países buscando nuevos horizontes, ¿verdad? Sobre todo personas jóvenes y personas preparadas que se dirigen a otros países buscando, como quien dice anteriormente, el sueño dorado, que anteriormente se hablaba cuando la gente se iba a los Estados Unidos, que llamaban el sueño americano. Ahora es el sueño del latinoamericano, de irse a otro país a buscar horizonte y prosperidad. Resulta
que en estos últimos años, si se quiere, en estos últimos 4 o 5 años, y repuntado en los últimos años, ha habido un gran éxodo o una gran cantidad de personas que han emigrado. ¿Qué sucede? Una tasa de estadística, pues que se han hecho ya estudios en otros países, que nunca el venezolano tenía tanto, no salía del país, y por supuesto en los países no había problemas ni se hablaba del venezolano, se hablaban de otras naciones, como por ejemplo Cuba, Colombia, México, que eran países que sí migraban mucho, pero ahora el venezolano también, por la situación del país, está migrando y ha migrado mucha gente. ¿Qué sucede? Hay muchos países que están rechazando a este éxodo de personas, tienen rechazo hacia ellos. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que lo están desplazando quizás en la parte académica, porque muchos de los que se van son personas profesionales y preparadas aquí en el país, que se van a otro país, a lo mejor no a ejercer su carrera como profesionales, pero a desempeñarse en cualquier actividad, y lo hacen muy bien porque son personas que de repente si montan un pequeño negocio lo saben administrar, pues son administradores, si son abogados, son ingenieros. Entonces, ¿qué sucede? El extranjero, para nosotros, yo estando aquí en Venezuela, bueno, digo el extranjero, el de otro país, o el nativo de otro país, tiene miedo y tiene rechazo al venezolano. Primero, por el desplazamiento de lo que es la parte laboral. Segundo, hay muchos venezolanos también, hay que decirlo, que se han ido a otros países a cometer delitos, pues, que son personas que son malas conductas aquí en nuestro país y se han ido también a otros países también a cometer delitos. ¿Y qué sucede? Entonces hay una fama o hay una mala información de que el venezolano que va a otro país es malo, de que es un delincuente. ¿Qué sucede? Hay un rechazo hacia el venezolano que en términos generales vendría siendo lo que es la xenofobia. ¿Por qué en la época de la colonización española existió la idea de rechazo a las tradiciones diferentes a la de ellos? Bueno, porque esto era un grupo de personas que no estaban civilizadas y que tenían diferentes ideas, diferentes religiones y culturas. ¿Por qué el racismo tiene relación con la esclavitud en la época de la colonia? Porque antiguamente la mayoría de los esclavos eran de piel negra. Entonces asociaban a esas personas de piel oscura con un estatus social por debajo de las personas con piel blanca. ¿Por qué en la época de la colonización española existió la idea del rechazo a las tradiciones diferentes a la de ellos? Porque los españoles estaban acostumbrados a lo que ellos vivían allá en Europa con su ya sociedad ya estabilizada, ya propia. Entonces cuando llegaron acá, por equivocación, vieron muchas cosas diferentes a lo que ellos estaban acostumbrados. Entonces, al ver que lo que había aquí no era para nada parecido a lo que ellos tenían allá, pues me imagino que eso causó cierto rechazo y cierto miedo de su parte a lo que nosotros teníamos acá, lo que tenían los nativos americanos. ¿Por qué el racismo tiene relación con la esclavitud en la época de la colonia? Porque la esclavitud se hacía más que todo con lo que era la gente negra, y a lo largo de la historia los negros siempre han sido las personas que han sido más objetivo del racismo por referente a su color de piel. Entonces creo que el hecho de que fueran personas de color, personas negras, y el hecho de que eran esclavos de la gente rica, ambas cosas están entrelazadas, pues, en el racismo y la esclavitud. ¿Por qué actualmente las personas de otros países tienen miedo, rechazo u odio al venezolano? Porque son personas que llegan por primera vez a un país diferente, y creo que los venezolanos no somos un gentilicio muy conocido en el mundo. Entonces nunca habíamos tenido este problema de crisis, y nunca habíamos emigrado tanto a otros países como lo estamos haciendo ahorita. Entonces, al ser tantos de nosotros, creo que la gente puede tener miedo de que, como somos tantos, puede que haya una minoría que hagan cosas malas,
y creo que a nadie le gustaría en su país que vinieran muchísimas personas de otro país que no es el suyo a empezar a trabajar y empezar a hacer esas cosas. Y como te dije, pues el miedo a que una pequeña parte de esas personas que van allá a trabajar hagan cosas malas. Y siempre que hay un movimiento así muy grande de personas que entran a otro país, proveniente de otro país, válgame la redundancia, van a hacer cosas malas. ¿Por qué en la época de la colonización española existió la idea del rechazo a las tradiciones diferentes a la de ellos? Los españoles vinieron aquí a otras tierras a buscar a las Indias, es decir, buscar a China y la India. Pero se encontraron con un continente que ellos pensaron que no existía. Adicionalmente, al llegar aquí a este continente, vieron que existen indígenas, personas que eran de menor rango o cultura que ellos, porque no tenían la misma tecnología a nivel armamentístico. Es decir, mientras que ellos tenían fusiles, los que estaban aquí tenían solamente flechas y arcos. Por eso, los españoles vieron la oportunidad de hacer de invadir todas estas tierras vírgenes